Buenos días, compañeras y profesora. Hoy venimos a exponerles sobre el precursor Ovid de Crowley. Nosotras somos, yo soy Jocelyn Espinosa Martínez y mi compañera es Lucía Salgado de Sandusequi. Para empezar, queremos exponerles un poco sobre la biografía de Ovid de Crowley. De Crowley nació en un pueblo llamado Ronce, en Bélgica, en 1871, en un seno de una familia burguesa y culta. Durante su infancia, su padre se encargó permanentemente de la educación de sus hijos, con los cuales compartió mucho tiempo en el jardín y en un taller que ellos tenían en un taller familiar. El trabajo manual y toda su formación musical marcaron profundamente la personalidad de aquel niño que se convirtió en un hombre culto e inquieto e interesado en la búsqueda de lo desconocido, lo que lo llevó a ser un gran pedagogo, médico y psicólogo, cuya dedicación profesional e intereses fueron la vida en el sentido biológico y humano. La humanidad entendía como el conjunto de seres humanos en sociedad, el niño observar y experimentar todo sobre su aprendizaje natural a quien dedicó todo su esfuerzo. De Crowley estudió en la Universidad de Gante y sus estudios de medicina los culminó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Bruselas. Si se analiza su legado, se puede ver a un hombre profundamente preocupado por el futuro, comprometido con la sociedad, atento siempre a los estudios y aportaciones de sus contemporáneos y dispuesto a contrastar estos datos con su experiencia cotidiana acerca de los niños con la intencionalidad de aportar más felicidad a los individuos y a toda la humanidad, según de Crowley. El doctor de Crowley, dentro de este movimiento, representó al psicopedagogo completo que desarrolla una alternativa educativa integral que se aproxima a la realidad escolar con un triple enfoque. Por un lado, formuló unos principios psicopedagogos sobre el aprendizaje. Por otro, presentó unos procesos didácticos y finalmente propuso un programa alternativo de contenidos educativos. Esta ambiciosa propuesta da coherencia a su método y a la aplicación de que él se realizó en las escuelas que le siguieron en las escuelas que le siguieron. Su método fue revolucionario, ya que hacía una fuerte crítica a las prácticas educativas de las escuelas contemporáneas, que consideró contrarias a la forma natural del aprendizaje espontáneo del niño. Hoy se han generalizado conceptos y prácticas que fueron enunciadas y defendidas por de Crowley, el cual consideró siempre la educación como un reto, un compromiso con el alumno y con la sociedad que debía romper con las rutinas escolares y adaptarse a las características del joven de la época. Algunas de sus obras son esas 7 que les exponemos por acá. Entre las más importantes está La función de la globalización. Ahora, para continuar con los fundamentos, el fundamento de su didáctica y de su pedagogía es científico en cuanto se basa en las conclusiones a las que llega a través de la experimentación. Él toma de referencia y encuentra pensamientos y aportaciones de autores como Rousseau, Herbert, Froebel y Pestalozzi, anteriores en el tiempo y también y sobre todo de autores contemporáneos a él como María Montessori y Ferrer Guardia, con los que intercambia opiniones e hipótesis mediante la tarea de publicar los estudios realizados o bien de exponerlos en los foros profesionales. De Rousseau, como casi todos los psicólogos y pedagogos de su época, acoge la idea teórica de sobrevalorar el entorno y la naturaleza. De Pestalozzi, la actitud que mantiene entre los niños. El mayor influyente sobre de Crowley fue Froebel, de quien valora y adopta el método educativo basado en el juego, especialmente para los aprendizajes de las rutinas escolares, para las cuales es necesaria una gran motivación. En el campo de la psicología, de Crowley conoció la obra y tomó referencias de obras de psicólogos experimentales como Claparède, quien describe los fenómenos de percepción sincrética, inclinado a percibir la realidad de forma excesivamente interconectada y global. O bien de Robold de Jones o de H. Ballon, los cuales aportan elementos para poder elaborar su teoría de la globalización. Entre los aportes generales está los aportes de Crowley en el campo de la pedagogía es un fruto, por un lado, de sus aportaciones y estudios en el campo de la psicología experimental y, por otro lado, de la experimentación educativa realizada por sus colaboradores del Instituto de Crowley y de el École d'Hermitage, que son 2 de sus escuelas. El interés del niño o la niña se considera el motor de todo aprendizaje. Estos intereses los considera fundamentalmente necesarios y básicos para el ser humano.
La importancia que se da hoy en día a la motivación y el valor concebido al interés del alumno son también elementos que se han adoptado y que se basan en las formulaciones de Crolianas. Muchas escuelas se plantean en preescolar un trabajo en torno a centros de interés. La libertad, el orden y la responsabilidad son conceptos que solo tienen sentido en el grupo humano donde niños y niñas han de aprender a convivir y a colaborar con otros, tal como lo deberán hacer en la realidad social. Consideración del alumno como centro de la actividad escolar, por lo cual la enseñanza debía partir de su realidad valorando la actividad del niño como fuente de desarrollo y aprendizaje y considerando la escuela como un espacio lleno de vida. Luego están los aportes específicos. Algunos de ellos son la vida como objeto de educación y los juegos educativos de Crowley. La vida como objeto de educación tiene una frase que dice escuela por la vida y para la vida. Esto significa que concebir la enseñanza como una serie de estrategias para situar al alumno ante la vida y aprender de él y con él mediante una actitud de búsqueda constante. Luego, los juegos educativos de Crowley, estos plasman en la práctica el valor educativo del juego, hasta el punto que afirma que toda tarea escolar debe presentarse como un juego estimulante. Los ejercicios que comportan repeticiones y ejercitación reiterada para fijar los conocimientos pueden ser fácilmente convertidos en juegos individuales y colectivos, a los cuales los niños accederán orientados por el maestro. Dentro de esto también está la ambientación de la clase, y esto es el conjunto que hay de diversos materiales que se encuentran dentro del aula. Estos sirven para observar, clasificar, sistematizar y ordenar. En esta propuesta, cualquier material puede ser un objeto de aprendizaje. Otro de sus aportes es la globalización, que está dividido en el método global de la lectura y las actividades básicas de la escuela. La globalización para De Crowley es toda actividad mental en el niño y se produce por un primer conocimiento global de los objetos y los conceptos. Para esta teoría, la posibilidad que el fenómeno global se produzca en análisis viene determinada por el interés del sujeto en hacerlo. Muchas veces esto será inconsciente. Para él, y precisamente por la función de la globalización, el niño puede ponerse delante de la vida tal y como es, con su complejidad, porque la percibirá y se aproximará a ella globalmente. Y la escuela y el profesor son quienes deberán conducirle por el camino del análisis, teniendo muy en cuenta sus intereses. El método global de la lectura. Las metodologías de enseñanza de la lectura y de la escritura han evolucionado mucho en los últimos años y se distingue un antes y un después del método propuesto por De Crowley. Para la escuela de su tiempo, el aprendizaje de la lectura y de la escritura era el centro de la actividad escolar, pero para De Crowley este papel central no tiene sentido, puesto que el niño tiene otros aprendizajes que hacer. El principio siempre es el mismo, el interés de leer para saber qué dice una frase entre todos, que entre todos han redactado, el deseo de decir que ya se tiene la capacidad de leer. Todo eso motiva para que la lectura llegue a ser un descubrimiento personal y esté cargada de un vivo interés. Para que el método tenga éxito, es necesario que las frases con que se inicia el proceso tengan la fuerza que le da el interés del niño. Han de ser frases surgidas de su vida y cargadas de efectividad. El proceso de análisis no se produce si no existe el interés. Y luego están las actividades básicas de la escuela. De Crowley propone 3 actividades básicas que deben formar parte de todo aprendizaje escolar. Estas son la observación, la asociación y la expresión. La observación es la primera actividad que debe proponerse ante cualquier objeto de aprendizaje. La observación directa es el ejercicio primordial para despertar en él o la alumna el espíritu científico y crearle el hábito psicológico, la voluntad y la necesidad constante de volver a la fuente más segura, al ser, al objeto. Dice que mediante la observación conservamos el recuerdo vivo y preciso, es decir, en medida que poseemos nociones adecuadas de la realidad y que debe partir siempre de la experiencia inmediata para poder llegar a conceptos más alejados. Esta actividad permitirá que la primera aproximación a los objetos de estudio pueda ser global. Tras la actividad mental realizada, se puede llegar por el análisis a la adquisición de conceptos específicos. Luego está la asociación, que es la actividad básica que debe seguir a la observación, por la cual las ideas y nociones específicas inmediatas se relacionan con otras. Esta actividad permite la ampliación del ámbito vital del niño, añadiendo a sus experiencias personales, que ya las trae la observación, las representaciones de otras personas. Por este medio de la asociación de ideas se llega a asimilar y adquirir conceptos más abstractos. Luego está la expresión, que se produce de observar y asociar, y mientras estas actividades se realizan, por ella tiene lugar la comunicación imprescindible en cualquier actividad escolar.
Se incluye desde la expresión abstracta del lenguaje hasta formas más concretas como la actividad manual y la artística y la creatividad. De Crowley ejemplifica que aprender a leer y a escribir es necesario cuando se tienen cosas que comunicar, pero cuando la experiencia es rica y queremos compartirla, pero no tiene sentido fuera de su contexto. Otro de sus aportes específicos es la programación escolar por centros de interés, y este programa de las ideas asociadas o de los centros de interés es otra de las respuestas más radicales de la obra de Crowleyana, ya que el programa escolar que propone rompe con la programación y división por materias y la sustituye por núcleos temáticos a los que denomina centros de interés. El centro de interés es un tema de enseñanza por la curiosidad que debe despertar en el alumno. La globalización está íntimamente relacionada con este interés. Sin interés no se dará el aprendizaje, del mismo modo que no se produce ninguna actividad humana. Para conseguir aprovechar de manera efectiva y real el interés del alumno o la alumna y convertirlo en programa escolar, propone que se debe enseñar a los y las estudiantes, primero, el conocimiento propio, sus necesidades, posibilidades y aspiraciones, y en segundo lugar, los conocimientos sobre el medio natural y social de donde viven y donde han de satisfacer aquellas necesidades que son aquellas necesidades, posibilidades y aspiraciones, perdón. Con respecto al conocimiento propio, de Crowley plantea 4 necesidades básicas que son comunes en la mayoría de niños y niñas. Por tanto, pueden ser la base del programa escolar, convirtiéndolas en los 4 grandes centros de interés del programa de ideas asociadas. Estas son la alimentación, que es una necesidad universal y prioritaria, la protección de las intemperies, ya que cada individuo construye su hábitat y desarrolla múltiples actividades en él. Defenderse de los peligros y de los enemigos, esta es otra necesidad que debe resolverse si se quiere conservar en el medio, y que se debe actuar y trabajar para transformar el entorno. El trabajo, es decir, la acción consciente de transformar el medio natural o social para realizarse. Bueno, entre las generalidades, su dedicación profesional e intereses fueron la vida, el sentido biológico y humano, la humanidad y el niño. Su método se fundamenta en el principio de individualización, por el cual aún se trabaja en equipo, siempre se respeta, por el cual aún cuando se trabaja en equipo, siempre se respeta a cada alumno su propio proceso, proporcionando un procedimiento didáctico que conduce al alumno a la adquisición de estos conceptos. Lo que interesa al niño en edad escolar es la realidad inmediata, sobre todo la vida que hay a su alrededor, y esta no se encuentra dividida en materias o asignaturas. Por ello, su propuesta es transformar radicalmente los programas escolares y sustituirlos. La vida natural y social son para de Crowley las educadoras por excelencia. Por ello, considera necesario que la escuela sea permeable y abierta, con el fin de que la vida se haga presente en la escuela y los alumnos aprendan de la realidad tal y como es. En este contexto, el educador se convierte en un orientador del proceso de aprendizaje, que no debe violentar la forma y el ritmo individual de aprender de cada niño. De hecho, se pretende que la vida social sea una continuidad de la vida familiar y social. También su condición de médico preside toda la obra y actividad de Crowley y se pone de manifiesto tanto en la concepción científica y biologística que tiene el niño, de la educación y de la sociedad, como por la metodología que usa en sus investigaciones y que llegará a proponer como método de enseñanza-aprendizaje en los niños. Luego su método surgió cuando se percató de la necesidad de un cambio en el sistema educativo. Esto lo llevó a abrir su propia escuela, École d'Hermitage, que por cierto en la actualidad todavía funciona, la cual también fue una herramienta para la experimentación y aplicación de su método. A partir del estudio de los resultados escolares que mostraban el elevado fracaso escolar y también a partir del análisis de los problemas de muchos niños que la escuela no resolvía, sino que agravaba. Por esto plantea su sistema alternativo, la base de la alimentación, tanto para el profesor como para el alumno. De su trabajo como médico y psicólogo extrae un conocimiento preciso sobre los procedimientos espontáneos del aprendizaje de los niños. La base de toda su obra es la observación del niño real. El conocimiento del niño y del adulto es válido y útil en la medida en que es fruto de la observación y la experimentación. Los principios que formula están íntimamente relacionados con la práctica escolar. Su trabajo en contacto con los niños tiene por finalidad verificar en la práctica sus teorías. Sienta las bases de un sistema coherente y organizado que permite respetar los intereses personales y sociales del alumnado. La obra de la educación, más que cualquier otra, ha de ser ágil, plástica y capaz de evolucionar. Es absurdo querer preparar para la vida social de mañana con procedimientos que convenían a la sociedad de ayer. En educación nada hay definitivo, siempre ha de haber investigación.
Se debe enfocar en la actividad espontánea y los intereses del niño. El respeto por esta actividad y las formas naturales del comportamiento infantil se traduce en el rechazo de los programas escolares tradicionales, divididos en materias, y en los métodos verbalistas centrados en el docente. Y plantea como alternativa la valoración y explotación del interés como único motor de cualquier aprendizaje, tal y como lo es en cualquier actividad humana. Básicamente, sus principios surgen de una profunda crítica de la escuela contemporánea y de sus prácticas habituales. Una de las frases de Crowley decía que los niños tienen espíritu de observación, basta con no matarlos. Y ahora para la actividad tenemos planeado una sopa de letras. Bueno, creo que este link la profe lo va a poner en mediación igual. Y lo que tienen que hacer es que se meten y para marcar las palabras tienen que, cuando la encuentran, marcan la primera y la última y se va a marcar solo. Y luego cuando la terminan, le toman una foto, ya sea la pantalla de la compu o un pantallazo o screenshot del celular. Y luego nos la envían al número de teléfono que también le vamos a dar a la profe para que ponga en mediación. Muchas gracias.